Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, llamado Imperio Romano de Oriente o simplemente Bizancio, existió entre el 330 y el 1453, con su capital fundada en Constantinopla por el rey Constantino, que fue precisamente rey del 306 al 337. El tamaño del imperio cambió con los siglos en diferentes momentos, poseyendo territorios en Italia, Grecia, Asia Menor, los Balcanes y el norte de África. Bizancio fue un estado cristiano con el griego como lengua oficial y los bizantinos desarrollaron su propio sistema político, prácticas religiosas, arte y arquitectura que, aunque muy influenciada por la tradición cultural grecorromana, fue distinta y no una simple continuación de la antigua Roma. El Imperio Bizantino fue la potencia medieval más longeva y su influencia continúa hoy en día, especialmente en la religión, el arte y la arquitectura, y también en las leyes de muchos estados occidentales, tanto de Europa central como oriental. El nombre bizantino fue acuñado por historiadores del siglo XVI, basados en el hecho que el primer nombre de la ciudad fue Bizancio, antes de pasar a ser Constantinopla, que actualmente es Estambul. Fue y sigue siendo una etiqueta imperfecta pero conveniente que diferencia el Imperio Romano de Oriente del de Occidente, especialmente importante tras la caída del de este segundo imperio en el siglo V. De hecho, por ese motivo no hay un acuerdo universal entre historiadores sobre a qué periodo de tiempo se refiere el término Imperio Bizantino. La mayoría de historiadores concuerdan en que el Imperio Bizantino finalizó el martes 29 de mayo de 1453, cuando el sultán otomano Mehmed II conquistó Constantinopla. Los inicios del Imperio Bizantino, hablando ya aquí de Constantinopla, se remontan a la decisión del emperador romano Constantino I de trasladar la capital del Imperio Romano de Roma a Bizancio, el 11 de mayo del año 330. El nombre popular de Constantinopla o Ciudad de Constantino pronto sustituyó a la elección oficial del propio emperador de Nueva Roma. La nueva capital tenía un excelente puerto natural en la entrada del Cuerno de Oro y, a caballo entre Europa y Asia, podía controlar el tráfico de barcos a través del Bósforo, entre el Egeo y el Mar Negro, que conectaba el lucrativo comercio entre Oriente y Occidente. Emperadores bizantinos, ¿qué con ellos? Pues estos, o también llamados Basileus o Basilisa, en los casos más raros en los que había llegado a haber una emperatriz, residían en el espléndido Gran Palacio de Constantinopla y gobernaban como monarcas absolutos sobre un vasto imperio. Como tal, el Basileus o emperador necesitaba la asistencia de un gobierno experto y de una burocracia extensa y eficiente. A pesar de ser un gobernante absoluto, se esperaba de un emperador, por su gobierno, la población y la iglesia, que gobernara sabia y justamente. Y lo que es más importante, un emperador había de tener éxitos militares, porque el ejército seguía siendo en la práctica la institución más poderosa de la ciudad de Bizancio. Decían las monedas bizantinas, que también se utilizaban para mostrar al sucesor electo, normalmente el hijo primogénito, aunque no siempre, porque no había reglas sucesorias establecidas. Se consideraba a los emperadores como elegidos por Dios para gobernar, aunque una magnífica corona y una vestimenta de púrpura de Tiro ayudaban a reafirmar su derecho a gobernar. El gobierno bizantino seguía los modelos establecidos en la Roma imperial. Aunque el emperador era omnipotente, se esperaba que consultara a instituciones importantes, como el Senado. En Constantinopla, a diferencia de Roma, el Senado estaba formado por hombres que habían ascendido en el rango militar, con lo que no existía una clase senatorial como tal. Sin elecciones, los senadores, ministros y consejeros locales bizantinos, en su mayor parte, conseguían su posición mediante el patrocinio imperial o por su estatus como grandes terratenientes. Corpus Juris Civilis. El gobierno bizantino se benefició enormemente de la creación del Código de Justiniano o Corpus Juris Civilis, que es corpus de derecho civil de Justiniano I. Dicho corpus, redactado por un panel de expertos legales,
recogió, editó y revisó el enorme conjunto de leyes romanas que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Una cantidad descomunal de edictos imperiales, jurisprudencia y listas de delitos y castigos. El código, con más de 1 millón de palabras, estaría en vigor 900 años, haciendo las leyes más claras para todos, reduciendo el número de casos llevados a los tribunales de forma innecesaria y acelerando los procesos judiciales e influyendo posteriormente en la mayoría de sistemas legales de la democracia occidental. Y la familia bizantina. Los bizantinos daban gran importancia al nombre familiar, a la riqueza heredada y al nacimiento respetable de un individuo. Los miembros de las clases altas de la sociedad poseían las tres cosas. La riqueza provenía de la propiedad de las tierras y de su administración bajo una jurisdicción de administración individual. El rango era visible para todos los miembros de la sociedad mediante el uso de títulos, sellos, insignias, vestimentas especiales y en especial la joyería personal. Ahora continuamos con la Iglesia bizantina. El paganismo continuó practicándose durante siglos después de la fundación de Bizancio, pero fue el cristianismo el que pasó a ser un elemento característico de la cultura bizantina, afectando profundamente a su política, las relaciones exteriores, el arte y la arquitectura. La iglesia estaba encabezada por el patriarca u obispo de Constantinopla, que era nombrado y destituido por el emperador. El cristianismo se convirtió en un denominador común importante que ayudó a cohesionar culturas diversas en un único imperio que incluía griegos, armenios, eslavos, georgianos y muchas otras minorías cristianas, y a gente de otras creencias como judíos y musulmanes, a los que se les permitía practicar libremente su religión. Las diferencias entre la Iglesia occidental y la oriental fueron una de las razones por las que el Imperio bizantino fue tan poco representado en las historias medievales occidentales. A menudo los bizantinos aparecían como decadentes y pérfidos, estancados culturalmente y su religión como una herejía peligrosa. Ambas iglesias diferían acerca de quién debería tener la prioridad, si el Papa o el Patriarca de Constantinopla. La iglesia bizantina también tuvo sus propias disputas internas. La más infame, la iconoclasia o destrucción de imágenes de 726 a 787 y 814 a 843. Los papas y muchos bizantinos estaban a favor del uso de íconos, representaciones de figuras sagradas, especialmente de Jesucristo. Los que estaban en contra pensaban que se habían convertido en ídolos y que era una blasfemia el pensar que Dios podía ser representado en el arte. El monacato es una característica particular de la vida religiosa bizantina. Hombres y mujeres se retiraban a monasterios donde dedicaban sus vidas a Cristo y a la ayuda a pobres y enfermos. En ellos vivían una vida sencilla siguiendo las reglas establecidas por figuras importantes de la iglesia como Basilio el Grande. Los monasterios se convirtieron en repositorios de textos y conocimientos de un valor incalculable, aunque también fueron apreciados por su producción de vino y sus talleres de íconos. El gran legado religioso de la civilización bizantina es, sin duda, la Iglesia de Oriente, que se conformó en medio de grandes disputas teológicas con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta última se sentía heredera del antiguo Imperio Romano, que había tenido su epicentro en Roma, mientras que la Iglesia de Oriente se considera continuadora de la totalidad del Imperio Romano. De ahí que la primera se denomine romana y la segunda se reivindique ortodoxa. Muchas gracias, espero les haya gustado y hayan aprendido un poquito acerca de estos temas.